Bueno, mis hermanos, buenas tardes, buenas noches. Según el horario que ustedes vean, aquí en España ya estamos en la noche. Ya este momento quiero llevarles una reflexión y quiero llevarles la reflexión que yo le he titulado Tiempo de Morir. Es un tema que no a muchos nos gusta escuchar, que evitamos escucharlo, que evitamos hablar, mejor dicho, evitamos hablar sobre la muerte, porque a veces nos da miedo, tenemos temores, pero creo que nosotros, los cristianos, no tenemos que tener miedo ni temer a la muerte, porque la muerte es una esperanza, nos da una esperanza, que es estar en la presencia del Señor. Y para este tema, quiero ir a Eclesiastés, capítulo 3, versículo del 1 al 2, que nos dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Aquí lo que quiero tomar es la parte que dice, la primera parte del versículo 2. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Todo en esta vida tiene su tiempo. Pero como vamos a hablar sobre la muerte del tiempo de morir, he tomado esto de Eclesiastés, ¿no? Y Salomón, ¿qué nos dice? Pone 2 puntos primero. Es tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Qué nos está diciendo Salomón aquí? Él está comparando estos dos actos importantes en nuestra vida, el nacer y el morir. ¿Por qué? Al nacer es cuando nuestros padres eso nos ponen un nombre y hay alegría en nuestra casa por el nacimiento, porque viene una nueva vida. Y al morir, ¿por qué? El tiempo de morir pone énfasis también Salomón, porque en medio del nacimiento y de la muerte hay un lapso de vida, algo que nosotros hemos hecho, actitudes, obras que hemos tenido entre el nacimiento y la muerte. Y ese nombre que un día nos dio nuestros padres cuando nacimos, cuando morimos, ese nombre que ha sido un nombre que lleva olor fragante para el Señor, un nombre que nadie se recordará en esta tierra. En ese transcurso del nacimiento y de la vida es nuestro legado que vamos a dejar a la nueva generación, a nuestros hijos, a nuestros amigos, porque si ustedes ven, cuando asistimos a un funeral, siempre en el funeral comentan cómo ha sido la persona que ya ha partido. Comenta si ha sido bueno, si ha sido malo, qué ha hecho. Ahí es cuando el día de la muerte es cuando todos los recuerdos de aquella persona viene para los seres queridos. Recordamos el legado que ha dejado. Y nosotros, ¿qué legado podemos dejar a nuestras generaciones? Vuelvo a decir. Aquí también lo he tomado a Sara, que a mí me llamó la atención. Sara, la esposa de Abraham, me llamó la atención primero porque está en Hebreos 11 cuando habla de los personajes de fe, los héroes de la fe. Y segundo, porque hay un capítulo entero que está en Génesis 23
que habla de su muerte. Y si yo no me equivoco, es la única mujer en lo que la Biblia habla del día de su muerte, de los años en que vivió, y creo que fue 127 años que vivió, que lo dice ahí, 127 años, dice dónde murió y dónde fue enterrada. Entonces, fue porque dejó un legado de fe, un legado de obediencia. Y la Biblia, y el Señor, más que todo, porque la palabra fue escrita por hombres, pero guiados por el Espíritu Santo, y para Dios, Sara fue una mujer importante. Fue una mujer importante, por eso le dedica y le honra, hablándole de su muerte en un solo capítulo. Y que también dice de la muerte de Sara, que Abraham compró unas tierras para ir enterrar a su amada. Y es algo que para mí es algo curioso. Yo creo que muchos ya lo conocían, pero para mí es algo nuevo, de que esa tierra que compró Abraham fue el primer territorio, la primera tierra comprada y de propiedad legítima de los judíos. Y está en el monte Hebrón, que más tarde Caleb conquistó y perteneció al pueblo de Israel. Y es una parte de la tierra prometida. Entonces, Abraham quiso comprar, sin saber que más tarde era la tierra prometida, quiso comprar ese terreno para tener ahí, enterrar a su esposa, y después fueron los patriarcas que fueron enterrados ahí, Abraham, Jacob, Isaac, fueron enterrados ahí y están hasta ahora ahí. Otra cosa, ¿dónde nosotros tenemos la esperanza cuando un ser querido parte? Nosotros como cristianos, claro, y como seres humanos, cuando un ser querido parte de este mundo, nos da tristeza, porque no le vamos a tener con nosotros. Pero al mismo tiempo tenemos gozo y alegría, porque tenemos la confianza y la esperanza que un día nos volveremos a ver, que un día Él resucitará. Y si nosotros hemos partido, también resucitaríamos. ¿Qué dice en Tesalonicenses 4? Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 3, del 13 al 18, nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Miren cómo nos dice el Señor, que no nos pongamos tristes, porque tenemos la esperanza de que ellos un día estarán con nosotros. Porque los que no creen en Cristo como su Salvador, ellos piensan de que el ser querido partió y no hay nada más allá después de la muerte. Pero el Señor aquí nos dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Si el ser querido partió y ha sido creyente, entonces Él vendrá con Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos de Cristo resucitarán.
primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, esa es nuestra esperanza, de que si nosotros estamos aquí todavía cuando el Señor venga, el Señor vendrá con los primeros, con los que han muerto primero en Él. Y vendrán y nosotros les recibiremos, su iglesia, porque el Señor va a venir por su iglesia. Y le vamos a recibir en las nubes, a Él y a todos aquellos que murieron primero. Yo me imagino que vendrán primero Esteban, Isaac, Abraham, todos ellos vendrán primero junto al Señor, los discípulos y todo. Y nos veremos en las nubes con ellos y con nuestros seres queridos también que creyeron en Cristo. Esa es nuestra esperanza, porque nosotros no creemos que después de la muerte no hay nada. No, porque nuestro cuerpo descansará. Por eso a veces confunden cuando dicen, bueno, nuestro cuerpo descansará, pero nuestra alma no se queda dormida. Nuestra alma va a la presencia del Señor. Y cuando el Señor venga y nosotros estemos en el supuesto caso que nosotros también hayamos partido, este cuerpo se levantará glorificado. Porque el Señor dice que con voz de mando va a llamar a todos aquellos que estaban durmiendo, que ya habían partido, que estaban muertos. Entonces esa es nuestra esperanza. Por eso no tenemos que temer a la muerte. No tenemos que ignorar a la muerte. Porque eso decía Salomón cuando hablaba al tiempo de nacer y de morir. Que decía Salomón, decía que no ignoremos a la muerte, que no la ignoremos, pero tampoco que no nos preocupemos por la muerte, porque esta es nuestra esperanza, de ir a la presencia del Señor. Y ahora, hermanos, yo les pregunto, ¿estamos preparados, sea para morir o sea en caso de que el Señor venga ahora, mañana, salir al encuentro al Señor en las nubes, encontrar al Señor en el camino, cuando Él venga en las nubes? ¿Estamos preparados? Quiero, hermanos, que analicemos nuestras vidas, que si realmente estamos dejando un legado como hizo Sara y todos estos siervos que murieron antes de nosotros, que han partido antes de nosotros. Yo no les llamo grandes siervos de Dios, yo creo que son siervos de Dios que creyeron en un gran Dios. Nosotros creemos en ese gran Dios que vendrá por nosotros. Estamos preparados. Cuando nosotros partamos, podemos decir como dijo Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, lo cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Estamos amando la venida del Señor? ¿Estamos preparados y podemos decir, hemos peleado la buena batalla, como dijo Pablo? ¿Estamos listos para recibir ese galardón que el Señor nos prometió? Hermanos, pongámonos la mano en el corazón y pensemos que si realmente
nuestra vida, nuestros actos, en transcurso desde nuestro nacimiento hasta ahora, han sido actos que dan la gloria a Dios, porque a veces vivimos para darnos nosotros mismos la gloria, para envanecernos, pero nuestra vida tiene que ser para la gloria de Dios, para que hacerles conocer al mundo, al Señor, que el que vive en nosotros es Dios. Esa es nuestra vida, que cuando nosotros partamos de este mundo, en nuestro funeral la gente pueda hablar y decir: esta persona creía en el Señor, esta persona obedecía, esta persona dio la gloria a Dios. Por medio de esta persona pude rendirme a los pies de Jesús. ¿Podemos decir esto, hermanos? Yo les dejo esta pequeña meditación, esta pequeña palabra para que pensemos y analicemos nuestras vidas. Les agradezco mucho y espero que esta reflexión haya sido de bendición y que haya tocado cada uno de sus corazones, porque para mí, cada vez que hago y preparo estas pequeñas reflexiones, empiezo a indagar la palabra, y cada vez que indago, el Señor me muestra nuevas cosas, nuevas maravillas, y me doy cuenta que no sé nada. La verdad que Dios, cada vez que nos habla, nos enseña más cosas. A veces podemos leer un versículo una y otra vez, pero cada vez que leamos al Señor, nos enseña algo, nos redarguye nuestros corazones y nuestras mentes. Bendiciones, mis hermanos.